Comienza a creer que Dios va a hacer algo extraordinario contigo. Hay un milagro que es para ti. Hay una oportunidad que es para ti. Hay una puerta que es para ti. Oh Señor Padre, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, porque en ti está el poder. Aleluya, aleluya. Vamos, vamos, hijo de Dios, vamos, hijo de Dios. No pares de orar, no pares de llamar al Señor, no pares de creer en las promesas de Dios, porque Dios nunca te ha mentido. Él es fiel. Bendiciones en este día y bueno, estaremos hablando acerca de un tema muy importante y tiene que ver con la unidad, ¿no? Y la unidad es poderosa cuando nos unimos, cuando estamos de acuerdo, cuando, mi querido hermano, amigo, nos ponemos de acuerdo en algo, el cielo se organiza y comienza a descender la bendición. La unidad es poderosa, la unidad tiene un poder increíble y bueno, no podemos formar unidad simplemente por reunirnos. Quiere decir, la unidad no es porque estamos en un edificio y estamos todos juntos, porque podemos hacer reuniones y no estar unidos. Podemos estar en un mismo edificio y no tener la misma idea, no estar en el mismo canal. Quiere decir, hay momentos en que pensamos que hay unidad y no hay unidad. Hay momentos en que pensamos que estamos unidos y no lo estamos. Y bueno, es importante ver lo que la Biblia dice acerca del poder de la unidad y cómo podemos lograr cosas grandes en el nombre de Jesús. La Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo, quiere decir, si estamos de acuerdo, todo lo que pidamos al Padre en oración, Él nos va a responder. Quiere decir, el acuerdo, la unión tiene poder. Cuando estamos caminando en esa misma visión, tiene poder. Y Dios respalda la unidad. Así que estamos unidos, estamos en un mismo sentir, nuestro pensamiento es el mismo y avanzamos y conquistamos. La Biblia habla acerca de que una casa dividida en sí misma no puede prevalecer. Quiere decir, no puede haber una casa dividida, sino tiene que haber una casa unida y todo el mundo marchando en la misma dirección. Es como Dios bendice. Y por eso es importante en este día poder entender el mecanismo de Dios en estas cosas y cómo es que Dios opera para poder bendecir nuestra vida. Y bueno, lo hace a través de nuestra comunión, de nuestra unidad. Por eso cuando reunió a los 120 en el aposento alto, dice que estaban allí unidos esperando la promesa del Padre. Quiere decir, estaban en un mismo lugar, esperando una bendición, esperando una promesa. Y es importante entender este tema, ¿no? Para poder conquistar cosas que Dios tiene para nosotros y poder avanzar. Necesitamos estar en acuerdo con Dios, no podemos estar en desacuerdo con Dios. Necesitamos caminar con Dios, no caminar sin Dios. Necesitamos pedir la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Quiere decir, quiero estar en la misma sintonía que tu Padre. Quiero estar en lo que tú quieres y no en lo que yo quiero. Y eso lo vemos en Getsemaní, lo vemos allí en la cruz del Calvario, cuando Jesús en ese momento crucial y doloroso decidió hacer la voluntad del Padre. Quiere decir, Él no estaba en desacuerdo con el Padre, Él estaba en acuerdo con el Padre. Y esto es una enseñanza poderosa. No podemos estar en desacuerdo con las promesas de Dios, no podemos estar en desacuerdo con la palabra de Dios, no podemos estar en desacuerdo con Dios, porque no vamos a avanzar. Vamos a seguir patinando y vamos a seguir dando vueltas como el pueblo de Israel, y vamos a seguir perdidos y vamos a estar estancados, porque lo que nos da la victoria es estar en acuerdo, es estar en bendición, en acuerdo, es tener una visión, en avanzar hacia ella y conquistarla para la gloria de Dios. Y bueno, la Biblia habla acerca de este tipo de temas, ¿no? De la unidad, de tener un mismo pensamiento, de tener la misma lengua, quiere decir el lenguaje igual. Tenemos que practicar estas cosas para poder avanzar en el nombre de Jesús. Y cuando vemos la Biblia, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 11, habla acerca de este tema, hablando de la Torre de Babel, y es un tema interesante que debemos de leer y debemos de estudiar para comprender cómo es que Dios opera. Y bueno, el poder de la unidad está aquí.
Y la Biblia dice en el verso 1 del capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y quiero que oiga bien en el verso 6, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Quiere decir, Dios pudo ver y entendió que esta gente no estaban en desacuerdo. Esta gente, este pueblo, ellos tenían un solo lenguaje. Y Dios se dio cuenta que estaban pensando todos lo mismo y se dio cuenta que la obra había comenzado y no iba a parar porque estaban en acuerdo. Allí no había nadie discutiendo, allí no había nadie diciendo yo voy a poner un ladrillo en la esquina y el otro iba a poner un ladrillo. No, allí no había ese problema, allí estaban en acuerdo y por eso es que aquella torre iba a funcionar. Porque todo lo que se hace en acuerdo funciona, todo lo que se hace en unidad funciona. Ahora es importante notar que Dios vio lo que ellos estaban haciendo y tuvo que hacer algo para detener aquello y mire cómo lo hizo. Y la Biblia dice en el verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Si vemos aquí lo que sucedió, lo que Dios hizo fue cambiarles el idioma, el lenguaje. Quiere decir, cuando nosotros no hablamos lo mismo, estamos yendo en contra de la corriente y por eso es que no alcanzamos lo que tenemos que alcanzar. Y esto es una manera que Dios usó para parar a esta gente que estaban haciendo algo incorrecto. Estaban tratando de hacer una torre que iba a llegar al cielo, estaban tratando de desafiar esa autoridad de Dios y Dios dijo eso no va a pasar y les confundió el lenguaje, lo cual quiere decir que cuando tenemos el lenguaje correcto, cuando llamamos las cosas que no son como si fuesen, cuando usamos la dinámica de Dios y cuando practicamos los principios de Dios, nosotros vamos a poder llegar a hacer cosas grandes en su nombre. Quiere decir, Dios nos da la oportunidad de practicar estos principios y por eso dije al principio, podemos estar en un edificio, podemos hacer una reunión, podemos estar todos unidos, podemos hacer, pudiéramos decir un paripeto, pudiéramos decir un show, pero la unidad no es eso, la unidad va más allá de eso. Por eso usted va a estar en reuniones que parece y no son, usted va a ver gente que parece y no son, porque no es así. Necesitamos practicar la unidad genuinamente, necesitamos creer en este concepto de la unidad para que Dios pueda bendecir nuestras vidas y no solamente nuestras vidas, pueda bendecir una ciudad completa, porque Dios practica esto y lo usa para el beneficio de la humanidad. A través del acuerdo, a través de la unidad es que Dios funciona para bendecirnos de una manera especial. Y bueno, la Biblia también habla acerca de unas palabras de Jesús que tenemos que compartir en este día y tenemos que entender lo que quieren decir. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, en el libro de Lucas capítulo 11, verso 17, les dijo, todo reino dividido, oiga bien, dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Quiere decir, nada puede funcionar si no está en unidad. No puede haber división, tiene que haber unidad. Y no puede haber desacuerdo, tiene que haber acuerdo para que las cosas funcionen. Y por eso muchas veces, mi querido hermano, llamamos bendiciones y no llegan
pedimos victorias y no llegan, queremos ver la mano de Dios y no llega, queremos ver avivamiento en la ciudad y tampoco sucede, porque hay cosas que no estamos haciendo bien, hay cosas en las cuales estamos fallando, y la Biblia es clara cuando habla de estos temas, ¿no? Y habla de este tema claramente, y la Biblia también dice en el verso 18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Oiga bien, hasta el diablo tiene que estar en acuerdo con sus demonios. No pueden estar peleando unos con otros y pensando una cosa diferente unos con otros. Tienen que estar en acuerdo. Quiere decir, esto funciona hasta en el infierno. Hasta el mismo diablo necesita estar en acuerdo con todo lo malo que él hace. Quiere decir, hasta el reino de las tinieblas funciona en este principio, y por eso es tan importante. Bueno, dice que Satanás, dice, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ¿cómo ustedes van a creer que el diablo va a estar conmigo y me va a ayudar a echar fuera demonios si yo soy luz y él es tiniebla? En otras palabras, una cosa no va con la otra, y se los estaba tratando de enseñar a los discípulos. En otras palabras, el diablo no se mezcla en otras cosas porque él tiene que estar enfocado en lo que está haciendo. La Biblia dice que él vino para matar, robar y destruir. Eso es lo que él hace. Él no viene para bendecir, él viene para matar, robar y destruir. Mas la Biblia dice en Juan 10:10 que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, lo cual quiere decir que cada cual tiene su función y no se mezcla una con la otra, porque uno mata, roba y destruye, y el otro da vida y la da en abundancia. Quiere decir, hay dos reinos, el de tiniebla y el de luz, pero el de la luz tiene un trabajo específico y no es igual al reino de las tinieblas, lo cual quiere decir que Jesús estaba dando una enseñanza tremenda. No podemos estar caminando en el mundo y en la iglesia, no podemos estar caminando, mi querido hermano, en un pantano, no podemos estar caminando y decir que somos cristianos y no lo somos. Tenemos que saber lo que estamos haciendo para que Dios nos pueda bendecir, y por eso es importante este tema, porque todos queremos ser bendecidos, todos queremos ver la gloria de Dios, todos queremos ver los milagros de Dios, todos queremos ver avivamiento, todos queremos ver una ciudad bendecida, todos queremos ver estas cosas, pero para que estas cosas sucedan, hay que hacer un poco más que simplemente decir estamos unidos. Necesitamos verdaderamente estar en unidad y necesitamos verdaderamente practicar esta unidad para que Dios nos pueda bendecir. Y bueno, tenemos también que practicar el perdón, tenemos que practicar la misericordia, tenemos que hacer todas estas cosas para poder llegar a activar ese poder del cielo en nuestra vida y donde quiera que nos movamos. Lo cual quiere decir en este día la Biblia que necesitamos estar unidos, necesitamos practicar la unidad, necesitamos como hogar, como familia estar unidos, necesitamos como iglesia estar unidos, necesitamos como líderes estar unidos, necesitamos todo este tipo de cosas, pero no solamente decir que estamos unidos, no, sino practicar la unidad, porque no podemos hablar y decir cosas que no practicamos, no podemos estar viviendo ese cuento, tenemos que verdaderamente entrar en el ejercicio de hacerlo para que Dios nos bendiga. Así que en este día te dejo con esta palabra, te dejo con este mensaje. Dios bendice, Dios sana, Dios restaura, Dios perdona, Dios levanta al caído, Dios hace cosas extraordinarias cuando su pueblo, cuando sus hijos y cuando todos estamos caminando a medida que Él nos va hablando y nos dice lo que tenemos que hacer. Dios es un Dios de poder y sin lugar a duda Dios está dispuesto a bendecir a cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos también que practicar estos principios que son de Dios y tenemos que estar en acorde con Él y tenemos que estar en armonía con Él, tenemos que sonar igual, tenemos que tener esa visión en Cristo y tenemos que avanzar para la gloria de su nombre. No podemos estar contradiciendo su palabra, no podemos estar diciendo una cosa cuando es otra, tenemos que andar por ese caminito el cual Dios nos ha mostrado. Y bueno, siempre recuérdese, Jesús es el ejemplo perfecto. Jesús no vino para estar en desacuerdo con el Padre, Él vino para estar en acuerdo. Jesús nos enseñó el acuerdo cuando dijo, si puedes, pasa esta copa de mí, pero si no,
yo me la bebo, quiere decir, me tocó. En otras palabras, yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiero, estoy aquí para hacer lo que tú quieres. Y ese es el ejemplo perfecto que Jesús nunca practicó, mi querido hermano, el desacuerdo con el Padre, mas estaba en acuerdo con Él. Y eso, mi querido hermano, nos bendice y nos ayuda. Necesitamos entrar en esa dimensión y los milagros van a suceder, la bendición va a llegar y todo lo que pedimos viene porque lo pedimos, mi querido hermano, en unidad con la palabra, una palabra que no miente, una palabra que cuando es enviada no regresa vacía, una palabra que es poderosa para bendecir nuestra vida, y todo lo que Dios dice se cumple. Todas las promesas de Dios son sí y amén, ninguna se contradice, y todo lo que Dios ha dicho de tu vida se va a cumplir. Así que te motivo en este día a creer en un Dios que anda y busca la unidad, un Dios, mi querido hermano, que practica la unidad, porque en el cielo no hay desorden, en el cielo hay orden. Y bueno, alguien dijo en una ocasión que Dios no bendice un desorden. Quiere decir, tiene que haber orden, y si no hay orden, tenemos que poner el orden para que Dios nos pueda bendecir. Y por eso cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios hizo un trabajo excelente en poner todas las cosas donde iban, y eso usted lo puede leer en el libro de Génesis. Estaba desordenada y vacía, quiere decir, era un desastre, todo estaba regado, pero Dios llegó y lo puso todo donde iba. Y esto nos enseña que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de unidad, Dios trabaja en acorde. Por eso, mi querido hermano, en este día es un día bueno para decir: Señor, me pongo en acuerdo contigo, Señor, me pongo en tus manos para que tú me bendigas, Señor, comienzo a creer en tu palabra, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor, estoy en tus manos para que tú decidas lo que tú quieres hacer conmigo. Y bueno, esto es importante porque una vez que haces eso, comienzas a caminar en lo que Él quiere y no en lo que tú quieres. Hay muchas veces que queremos hacer lo que nosotros queremos, porque de hecho lo que nosotros queremos muchas veces nos mantienen cómodos, nos gusta lo que estamos haciendo, pero Dios viene para transformar nuestra vida y cambiar nuestro caminar y llevarnos en el camino de Él. Así que esta palabra es de gran bendición, recíbela en este día y prepárate para lo que Dios va a hacer contigo, cosas grandes que Dios tiene para ti. Me despido en este día, les habló el pastor Cubas, hasta la próxima.